Hola, buenas tardes o noches, depende de dónde nos escuchen y nos sigan. Quien habla y saluda es Héctor León. El ejercicio que tendríamos el día de hoy es una actividad académica organizada por EduSur. El propósito de este ejercicio es que podamos tener una conversación. Hemos organizado un conversatorio que titulamos Problemas contemporáneos. ¿Puede la filosofía ayudarnos en su comprensión? Y este ejercicio estará moderado por quien habla y saluda y contará con la presencia y la participación de tres colegas. Eh, en principio, primero agradezco y saludo su presencia y participación aquí al maestro Daniel Castellanos. Daniel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Héctor. Muchas gracias por la invitación y por la introducción. Gracias, Daniel. Y también me acompaña colega y amigo, el maestro Luis Fernando Suárez. Brother, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Héctor. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Y en algún momento del ejercicio de este encuentro, de este diálogo, se incorporará también la colega y amiga, la doctora Carla Hernández Alvarado. Ellos tres dialogarán a partir de un ejercicio que hemos construido. Explico qué es lo que hemos organizado. En principio, la propuesta que hemos titulado Conversatorio Problemas Contemporáneos, ¿puede la filosofía ayudarnos en su comprensión? Quiere ser un diálogo entre tres docentes de filosofía sobre problemas contemporáneos, para preguntarnos, para cuestionarnos no solo en qué consisten estos problemas, sino cuál es la tarea, los desafíos que enfrenta la filosofía al respecto. En ese sentido, la conversación implicará que presentaré algunas preguntas o consideraciones para ellos y ella. Podrán decir su valoración, opinión de manera libre. Una vez que concluyamos esta conversación, eh, podremos dialogar con quienes nos acompañan en esta plataforma Zoom y por supuesto agradecemos y también podrán dialogar con nosotros quienes nos siguen mediante la red social de Facebook. A grandes rasgos, esta es la dinámica del ejercicio. Dicho lo anterior, quiero presentarles a ellos. Eh, Primero, en el orden que presenté, Daniel Castellanos, deben de saber que está aquí por la inquietud, la preocupación que tiene por los problemas en perspectiva ética, en perspectiva de ecoética. Daniel es licenciado en filosofía por el Instituto de Filosofía, es magíster en Humanidades Ecológicas, Sustentabilidad y Transición Ecosocial. Es parte de un programa de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Politécnica de Valencia. Y he dicho que parte de sus inquietudes, preocupaciones están las ya señaladas. Eh, Seguramente Daniel hablará de algunos problemas o desafíos que enfrentamos hoy, como capitaloceno o cambio climático, crisis climática y el desafío que tendría la filosofía al respecto. Por su parte, el maestro Luis Fernando Suárez Cázares realizó estudios igual de filosofía y ciencias sociales, pero en una universidad distinta, el ITESO. Eh, Posteriormente ha realizado otros estudios de maestría, por ejemplo, en literatura mexicana en la Universidad de Guadalajara,
realizó también un máster de antropología filosófica en el Instituto de Ciencias Humanas de Madrid. Como todos los que estamos aquí, es promotor y divulgador de la filosofía. Tiene un compromiso con diversas universidades, entre ellos el ITESO, el Instituto de Filosofía, y es colaborador de varias organizaciones, entre ellas es miembro de la Sociedad Académica Kierkegaard y parte del consejo editorial de la revista Piezas en Diálogo. Por su parte, presento, aunque no haya llegado, a la doctora Carla Alejandra Hernández Alvarado. Ella es profesora de filosofía, pues supongo que mínimo desde hace unos 20 años aproximadamente. Carla realizó estudios de licenciatura en filosofía en la UIC de México. Ella es maestra y doctora en filosofía por la UNAM. Ahí realizó sus estudios de doctorado. Desde hace muchos años trabaja en diversas universidades, entre las más importantes es la Universidad de Anáhuac, y es colaboradora, por supuesto, de otras muchas universidades, como el Instituto de Filosofía en Guadalajara. Sin más, una vez que he presentado a quienes estarán participando en este ejercicio, quisiera decir que vamos a dialogar sobre algunos de los problemas, y justamente si yo les preguntara, compañeros, ahora compañeros, ¿qué significa si el título que hemos puesto es Problemas Contemporáneos, este conversatorio? ¿Cuáles podrían decir ustedes que son algunos de los principales problemas que detectan, ubican, que enfrentan las sociedades contemporáneas, no solo México, sino globalmente? ¿Y en qué consisten estos problemas? ¿Cómo podríamos explicar estos problemas? ¿Qué podrían decir en primer lugar al respecto? ¿Quién gusta iniciar? No sé si Master, ¿quieres decir una primer palabra? Gracias, Héctor. Bueno, yo creo que respecto de cuáles son los problemas hay bastantes, ¿no? Podríamos hablar de cuestiones, eh, voy a, digámoslo así, dividirlo en tres o cuatro grupos. Eh, Primero, yo creo que la relación que tenemos con la tecnología sería uno de los problemas más relevantes que enfrentamos. Todo esto de la inteligencia artificial, del transhumanismo y su posibilidad del poshumanismo, la cuestión de la posalfabetización. Eh, Ahorita me detengo un poco más en explicar cada uno, pero de entrada yo creo que son tres tipos de problemas que están relacionados directamente con la tecnología. En el caso de la ética, bueno, Daniel sabrá más al respecto, pero la relación que tenemos con la naturaleza, las éticas planetarias, la bioética, todavía la cuestión de conceptos de carácter antropológico, bueno, qué significa ser persona en un mundo en el cual, pues, tanto por el transhumanismo como por nuestras nuevas relaciones con la naturaleza, el concepto de humanismo ya parece un poco arcaico, un poco, pues, resbaladizo, por no decir incluso obsoleto. En cuestiones de no me gusta en sí mismo el concepto, pero ahora se habla de las metafísicas contemporáneas como metafísicas de la identidad, experimentos mentales, ¿no? Pero yo sigo creyendo que es un problema todavía de carácter más ético y antropológico, el problema de la identidad. Estas nociones que la historia de la filosofía, pues parecería como que definió, ¿no? Hacía rajatabla Aristóteles. El ser humano es animal racional, o Descartes, el cogito, ¿no? Como la esencia del ser humano. Me parece que hoy también entran en duda con cuestiones o con disciplinas, con métodos que permiten ampliar muchísimo más el horizonte, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la narratología. Me parece que en ese sentido, pues Paul Ricoeur, por ejemplo, en todo
en todo su pensamiento ofrece nuevas vetas. Eh, yo creo que el problema de la realidad sigue siendo eh, bastante duro. Es decir, pues estos experimentos mentales que van desde la caverna de Platón hasta si somos cerebros en cubeta, como lo proponía Putman, pues siguen estando vigentes, ¿no? Es decir, cómo conocemos la realidad y qué nos garantiza que esto realmente es verdadero. Eh, y además, bueno, a mí lo que sí me interesa como poner sobre la mesa es también, pues, cómo estos problemas filosóficos que a través de la historia se han venido presentando de múltiples maneras y se reformulan y parece que cada vez son más y más complicados porque los aparatos teóricos y conceptuales pues parece que solo son cosas de especialistas, pueden verse representados más bien como en la cotidianidad. Me parece que uno de los problemas, por lo menos en nuestro país, con toda esta especie de ¿cómo decirlo? Como de disgusto, una especie de sensación de desagrado respecto a la filosofía, que incluso en los programas educativos, pues lo vemos, ¿no? Cada vez se está desfasando más no solo la filosofía, las humanidades, de las preparatorias y eventualmente supongo que también de las universidades, y todo sigue así. Me parece que también corresponden primero a pues una lógica política y económica de nuestros gobiernos y del capitalismo en general, pero también me parece que hay un sesgo ahí en el cual pues no hemos sabido comunicar o vincular esas grandes teorías respecto de, voy a llamarlo así, la cultura pop, ¿no? Yo creo que también esos vínculos son importantes, ¿no? La cuestión, por ejemplo, del cómic, del cine, de la literatura y cómo nos ofrecen distintas posibilidades para pensar problemas como la guerra, como las subjetividades, como la tecnología, hacen, pues, otro tipo de aproximación a la filosofía. Entonces, creo que otro de los problemas sería, lo voy a enunciar así, las pedagogías filosóficas. Bueno, has dicho un cúmulo grande de asuntos. Es probable que Daniel coincida en algunos de estos, sobre todo por los asuntos que le ocupan, pero dejaré que él mismo nos pueda decir si coincide con la descripción general que has hecho o si él alcanza a ver algunos otros problemas. Yo vería otros aparte de los que has dicho y eso nos haría un mapa muy complicado, ¿no? Daniel, ¿quieres decir una palabra sobre justamente esto? ¿Cuáles son los muchos problemas que enfrentamos? Sí, yo coincido en gran parte de lo que Luis Fernando nos ha compartido. Em, Desde mi perspectiva, para entender este cúmulo de problemas, voy a poner dos grandes temas, ¿no? Que nos pueden ayudar también de otra manera a, a organizar, ¿no? Como en este mapa, en este gran mapa de problemas. Yo los organizaría en dos. El primero, la cuestión del antropocentrismo, que, bueno, desde una perspectiva ética, es esta visión del mundo que sitúa al ser humano en el centro de todo valor y todo significado de la realidad. En esto, pues, algunos de los temas que ya ha mencionado Luis Fernando entran perfectamente, ¿no? Y en esta perspectiva antropocéntrica, la naturaleza es vista pues como un recurso al servicio de nuestras necesidades. Y esto tiene muchas implicaciones, ¿no? Desde cuál es cuál es nuestra relación con las demás especies,
con las que habitamos este planeta, con animales, con plantas, con los ecosistemas, ¿no? Si son vistas como objetos a nuestro servicio o si son vistas como partes interdependientes de una red viva, ¿no? Que es pues una perspectiva que desde la filosofía se puede trabajar. El antropocentrismo configura pues nuestras prácticas, configura nuestras decisiones sociales y políticas y, y las prioridades que tienen estas prácticas, ¿no? Entonces, bueno, desde la ética se puede plantear, ¿no? Cómo acercarnos a una ética más relacional y responsable que vaya más allá del ser humano, del individuo, y que pueda incluir a otras formas de vida y a otras generaciones también, ¿no? Y el segundo grande problema, pues es el problema vinculado al desarrollo o al progreso o a cómo nuestro sistema social y político ha hecho de la burbuja o de la dimensión económica el centro y además ha permitido que esta economía crezca más allá de los límites del planeta, ¿no? Lo que esto significa es pues, que la producción y el consumo van más allá de los límites ambientalmente sostenibles, em, y muy ligado a una cuestión de justicia social, ¿no? Porque al final pues los beneficiados de esta extralimitación son solamente algunas minorías, mientras que una gran parte de la humanidad sigue viviendo por debajo de los límites o de la base humana, justa y, y digna. Entonces, pues otro gran cúmulo de problemas tiene que ver con justamente qué entendemos por producción y consumo, qué entendemos por calidad de vida, qué entendemos por florecimiento humano y esto cómo se traduce en una idea de bienestar, em, una idea pues también de economía, que no sea solamente la economía del lucro, sino eh, una economía más humana que permita a la vez la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Gracias, Daniel. Pues el panorama se va construyendo una cartografía un poco más compleja. Ahora diré algo también, pero al inicio de la sesión decía que este ejercicio está compuesto por ustedes dos y la doctora Carla, eh, amiga y colega de este proyecto. Así que quisiera cederle la palabra ahora que se ha incorporado. Carla, bienvenida y gracias por estar aquí. Está apagado tu micro, Carla. Ahí ya. Hola, hola, ¿qué tal? Pues buenas tardes o buenas noches. No, pues yo encantadísima de estar pues con el buen máster Luis Fernando y compartir este espacio no solo del conversatorio, sino con pues esta propuesta para reflexionar juntos con Daniel, que lo escuché también en el conversatorio pasado pues también pues encantada de invitar a más personas para que se sumen a conversar con nosotros pues en el diplomado, en cursos, en fin, creo que son temas que nos implican a todos, no importa la disciplina, el área de estudio en el que estemos, nos concierne a todos y a todas. Quisieras agregar en este cúmulo, en esta cartografía, desde tu perspectiva, ¿cuáles considerarías como los más importantes problemáticas que estamos enfrentando de manera global? Ya, bueno, una disculpa porque me integré después y no pude escuchar pues a mis compañeros.
No sé si vaya yo a redundar en algo, pero pues miren, como les decía, no es necesario dedicarnos, por ejemplo, en el área de la salud, ¿no? Siendo médicos, siendo nutriólogos, siendo ginecólogos para en algún momento a lo mejor tener algún dilema sobre la reproducción asistida por ya sea pues como paciente o como a lo mejor amiga o prima de alguien, pues porque vamos a ver, ¿no? En los cursos que se están, que conforman este diplomado, vamos a ver que, por ejemplo, ¿no? En las innovaciones tecnocientíficas, un área es esa, ¿no? La reproducción asistida, las técnicas de reproducción asistida que van de manera como más vertiginosa o hay muchos avances, pero el derecho, por ejemplo, no va a la par de lo que se está innovando. Incluso ahí tendrían que estar también sentados no solamente el abogado, el filósofo, hasta el teólogo, ¿no? En algunas discusiones para ver qué es lo que entendemos por vida y que los médicos también, y es un ejemplo nada más, ¿no? Eh, pues necesitamos trabajar de manera interdisciplinaria y transdisciplinaria, ¿no? Eso es un ejemplo, pero además se me ocurre otros, ¿no? No sé, en la cuestión del arte, o sea, que me parece que el arte que ha sido como, entre otras cosas, pues una expresión cultural del tiempo que le toca vivir en ese momento a los individuos, ¿no? Y que en este momento, por ejemplo, hay una corriente de la bioestética. Bueno, yo no soy artista, no, pero nos concierne tener una postura frente a ello. No sé, ¿cuándo hemos metido las narices en la cuestión del arte? No, efectivamente. Pero si ya se está modificando desde, no sé, desde el ADN de una especie o de una planta, de un animal, para poder hacer esto. Estos son, digo, y lo estoy mencionando de manera muy superficial, que ojalá y nos den la oportunidad de exponer de manera más amplia a qué nos referimos con esto y que no solamente les concierne a los científicos con inquietudes artísticas, nos concierne a nosotros porque de qué forma vamos a apoyar o no, eh, o hacernos de la vista gorda, ¿no? Si se puede mutar, ¿no? El mundo. Ahí es donde también me parece que la filosofía tiene mucho que decir. Entonces, bueno, son dos ejemplos de muchos que podríamos hablar sobre que nos estamos acostumbrando a vivir en sociedades de riesgo. Eso me parece crucial y que por esto es que a lo que se les invita en nuestros módulos, en nuestros conversatorios, en los diplomados, no es necesario que hayas estudiado filosofía. Todos podemos hacernos estas preguntas, ¿no? Ojalá y podamos construir eh, pues grupos, ¿no? De interdisciplinarios en donde está el médico, está el abogado, está el artista, está el pedagogo, y por eso nos concierne a todos. Entonces, bueno, son dos áreas que ahorita se me vienen a la. Gracias, Carliux. Frente a lo que dicen, quisiera agregar de manera muy breve un par de cosas que podría sonar repetitivo, pero quiero decirlo desde otra mirada. El tema del tecnocapitalismo, ¿no? Lo han dicho de alguna manera, pero me parece importante cómo el poder que tienen las empresas dueñas de las redes sociales, ¿no? O de las inteligencias artificiales. Ese me parece que es un asunto bien importante por el poder que no solo tiene en nuestra vida cotidiana el algoritmo, sino el poder que tiene
en decisiones de política pública o en temas de gobernanza, en elecciones. Me parece que vivimos en un mundo cada vez más violento, con muchas exclusiones y marginaciones, donde por lo menos en América Latina hay una vuelta a las ultraderechas, ¿no? Que están provocando altos niveles de exclusión, de marginación, de expulsión, ¿no? Los problemas de migración se convierten en un problema muy fuerte. Hay una suerte de globalización de las redes de delincuencia organizada, no solo narcotráfico, que ponen, voy a decir, nuevas formas de colonialismo que tocan problemas de justicia, de estados nacionales, de derechos humanos. Ahí me parece que hay otros muchos asuntos. Y en ese sentido, seguro lo que queremos poner en evidencia es un poco lo que estaba diciendo Carla, que todos estos problemas merecen que nos sentemos, que los pensemos, que dialoguemos, que construyamos explicación. Y esa sería justamente una pregunta que quisiera hacerles para dialogar. Si ustedes han presentado una descripción, un abanico de problemas, si en este primer ejercicio estamos construyendo una suerte de cartografía de los muchos problemas, quiero suponer, pensar que ustedes están señalando que para esos problemas se necesitan marcos teóricos y epistemológicos, ¿no? Carla decía marcos teóricos y epistemológicos que supongan diálogo. No sé, no, en ese sentido, la pregunta es, ¿ustedes consideran, Daniel decía un poco ya una palabra, que la filosofía puede ayudarnos en su comprensión? Y si es así, ¿qué tipo de filosofía? La filosofía clásica moderna, por ejemplo, Daniel hablaba de alguna manera del antropocentrismo. En ese sentido, necesitaríamos otra antropología, otra ética. El máster hablaba del poshumanismo, es decir, la filosofía clásica moderna, esa ya requiere ajustes. No sé si estoy siendo claro en la pregunta que les planteo. ¿Por qué, por qué ustedes dirían que estos problemas necesitan de otros marcos teóricos, epistemológicos? ¿La filosofía puede o no ayudar en su comprensión? Vamos invirtiendo un poco el orden, si están de acuerdo. Daniel, quisieras ahora tomar el turno. Sí, bueno, yo creo que frente a la complejidad de los problemas que hemos descrito en estos pocos minutos, o sea, son muchos problemas para pocos minutos, es lo que quiero decir. Creo que es evidente, ¿no? Que necesitamos nuevos marcos epistemológicos que sean construidos desde la inter y la transdisciplinariedad, que nos permitan integrar diferentes perspectivas y diferentes saberes, como bien ya nos decía Carla, ¿no? Y que no solo son los saberes de los estudiosos, ¿no? No solo son de los que tienen un título, sino los saberes también de las comunidades indígenas, de las comunidades rurales, de las comunidades urbanas, y que se enfrentan a estos problemas y que los sufren con toda su severidad, ¿no? Em, Estos saberes que son menos académicos también tienen mucho que decir, mucho que aportar a la comprensión de estos problemas y a la búsqueda de soluciones, ¿no? Al final necesitamos, sí, una transformación de la cosmovisión hegemónica, que podemos ponerle muchos nombres, y necesitamos estas alternativas, ¿no? Que no vienen pues de los escritorios, sino que vienen de la vida práctica de las comunidades y de las sociedades también, ¿no? Junto con los profesionales, los estudiosos. Y
pues que permitan, que nos permitan acceder y contemplar otras narrativas, ¿no? Del mundo y también pues otras narrativas para comunicar la crisis, ¿no? Porque yo creo que cuando hablamos y empezamos hablando de los problemas, pues podemos tener muchas reacciones, ¿no? Pero una de ellas, y muy común, es la sensación de impotencia frente a la magnitud de los problemas, ¿no? Y, y a veces el miedo y la angustia, ¿no? Que nos generan también, que nos genera la crisis. Entonces incluso necesitamos descubrir nuevas narrativas que no nos paralicen, que nos permitan mantener esta mirada crítica, pero que nos permitan también situarnos desde la esperanza movilizadora para la acción, ¿no? Para la acción transformadora. Y en ese sentido, pues sí, la filosofía tiene mucho que decir. em, la filosofía nos ayuda a ir como al fondo de las cosas, ¿no? Es algo que a la filosofía le gusta hacer, ir al fondo de los asuntos, ¿no? Para ayudar a comprenderlos mejor. Y no quiere decir que tenga la explicación completa de las cosas, sino que aporta esta perspectiva especial, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que sí, necesitamos de otras perspectivas filosóficas eh, sin desechar pues todo lo bueno que nos pueda venir también de las perspectivas filosóficas clásicas. Gracias, Daniel, muy interesante. Ahora diré algo un poco para sumarme a lo que has dicho. Carliux, quisiera seguir en el diálogo con tu palabra respecto de esta forma de enfrentar estos problemas desde la filosofía. Pues nada más quisiera agregar, bueno, estoy totalmente de acuerdo y es que Daniel lo dice siempre con palabras mucho más bonitas, pero yo lo único que le sumaría es que también la filosofía incomoda y necesitamos sentirnos incómodos, porque creo que hay, eh, hay cosas que ya sabemos desde hace décadas, bueno, desde que yo era pequeña y pues ya tengo mis décadas. Yo sabía en la primaria, incluso hice una cartulina donde hablábamos sobre la contaminación ambiental, ¿no? Entonces, bueno, y ya tiene varias décadas. O sea, el saber lo tenemos, pero ¿qué más necesitamos? Entonces, me parece, y eso es lo que sumaría a lo que acaba de mencionar Daniel, es que también incomoda y necesitamos sentirnos incómodos. Incluso sí tenemos que pasar también a no solamente visualizarnos como usuarios, que hace unos momentos, Héctor, nos hablabas como de la inteligencia artificial y que pues finalmente todos, bueno, la mayoría, ¿no? Somos usuarios, lo utilizamos como herramienta, en lo mejor de los casos, para comunicarnos o para búsqueda de información, etcétera. Eh, pero dar como ese paso y me parece que la filosofía nos puede ayudar a eso, a no solamente sentirnos o visualizarnos como copartícipes, ¿no? De este sistema mundo tecnológico, donde pues como que pasamos a ser también un engranaje más. Y bueno, pues si así es y todos lo usamos, porque yo no. Y algunos de los autores, ¿no? De los que nos auxiliamos, o al menos de los que a mí pues me gustaría compartirles también en estos módulos, es uno de ellos, y ahorita lo recordé, ¿no? Gunther Anders, eh, que hay que hacerles llegar, o sea, y no porque tengamos la palabra ni la razón, sino esto de conversar y compartir y escuchar también desde otras disciplinas y tratar de hacer algo juntos, porque la filosofía, decía Anders, hay que hacerla accesible también, porque si no sería hacer pan
¿cómo decía? Es como si un panadero hiciera pan para otros panaderos. No. Entonces, sería como un diálogo nada más entre los puros filósofos. Y me parece que los problemas actuales, bueno, de décadas para acá, sí requieren, y es la urgencia de pensar juntos, la urgencia de pensar de manera interdisciplinaria, porque también los problemas no solamente, y lo hemos visto en varios ejemplos que si salen a lo mejor podríamos en este conversatorio y si no en los módulos, abordar, pero no solo los resuelve el especialista en, ya nos han mostrado incluso hasta desastres tecnológicos como el de Chernobyl. A los primeros que llamaron fueron a los especialistas en energía nuclear, pero no son los que la operaban, la planta, pero no son los que la construyeron. En fin, es ahorita un ejemplo muy rápido que se me vino a la mente y que ahí es donde me parece que es la pertinencia de las preguntas y de pensar a fondo, como decía Daniel. Gracias, Carlos. Tu metáfora, la del pan para panaderos, me va a servir para preguntarle al máster. A ver, bro, tú en los últimos años te has ido especializando en el tema de las historias de la filosofía y por lo menos tus alumnos, si nosotros no, si tus alumnos dirían que le conoces a la historia, ¿no? Que has sido profesor de filosofía antigua, medieval, moderna, contemporánea. La pregunta que te haré es más específica que tan abierta como la que les hice a Daniel o a Carla. ¿Tú dirías que esa filosofía, bro, esos autores, los griegos, los medievales, y esos con los que a veces nos convocas a dialogar, nos pueden ayudar a explicar, a comprender, o qué tendríamos que hacer, esa filosofía sí, o esa filosofía no, ¿por qué sí o por qué no, brother? Gracias, Héctor. Bueno, para empezar voy a sacar unos tecnicismos griegos y latinos, porque en el fondo soy un eurocéntrico de closet. Ahorita que mencionabas esta cuestión de una nueva epistemología, ¿no? La palabra nuevo viene del griego neos y luego novum en latín, ¿no? Que se traducía como reciente, como fresco, pero también como inexperto. Y un poco, pues justo recurriendo como a la historia de la filosofía, los modernos tenían como esta concepción de, nosotros somos lo nuevo, somos lo actual, somos lo reciente, somos justamente lo moderno, frente a los medievales, que pues, fue una época oscura, o por lo menos esa concepción tenían. Y cuando vuelves a los medievales, pues resulta que no eran tan oscuros como nos hicieron creer, que tuvieron cosas muy interesantes. O sea, básicamente la lógica formal, pues es un producto de la escolástica, las universidades, el Renacimiento carolingio, o sea, hay un montón de cosas. Esto para decir, yo sí creo que las epistemologías son una especie de cadenitas, una especie de transiciones que se van discutiendo en diálogo con los contextos, ¿no? En la hermenéutica se habla de la fusión de horizontes. O sea, por un lado, claro, pues Platón dijo muchas cosas y es importante conocer lo que dijo Platón, saber pues, sus ideas, cómo se plantean en los diálogos, pero por otro lado, pues Platón es un filósofo del siglo IV antes de Cristo y yo lo estoy leyendo en el siglo XXI. Si nada más conozco, pues no sé, si leo a Platón en griego y conozco su biografía y su contexto, pues a lo mejor me hago un exegeta. Puedo dar cuenta muy bien de algunas discusiones así, incluso bizantinas, ¿no? Un poco, pues, barrocas y sin mucho sentido, si la traducción de eidos debe de ser por idea, forma, cosas así de algunos especialistas. Pero la cuestión un poco es, bueno, yo como lector del siglo XXI de Platón, ¿cómo me aproximo a Platón
para poderle hacer preguntas, ¿no? Algo así como, ¿qué diría Platón de la bioética? ¿Qué diría Platón de la eutanasia? Y ahí es donde se da justamente la fusión. Me parece que en esa experiencia de preguntar a los autores, pues sí es muy importante también conocer, claro, sin volvernos especialistas, porque eso también conlleva pues mucho tiempo, toda una vida, pero sí hacer preguntas a los autores. No los podemos descartar, pues nada más así de plumazo, porque lo que pensaron fue hace 100, 200, 300 años, porque de alguna u otra manera las formas de comprender muchos de los problemas, aunque queramos separarnos de ellos, siguen siendo, pues, producto de esa tradición. Entonces, yo sí creo que de alguna u otra manera una nueva epistemología implica una fusión de horizontes, ¿no? Implica, claro, pues conocer de dónde surgen esos problemas, cómo fueron más o menos pensados y cómo, gracias a esa especie de base común que se tiene, cómo se pueden pensar cosas diferentes. En ese sentido, a mí me hace como mucho sentido, hay una frasecita que se le atribuye a medio mundo, pero a mí me gusta decir que es de Newton, que sobre los hombros de los gigantes podemos ver un poco más lejos, ¿no? Yo creo que eso es un poco el sentido de la historia. Ahora, eso no quiere decir que nos hagamos historiadores ni que nadie fuera del gremio de filosofía puede opinar al respecto. En ese sentido, me parece que sí es muy importante justamente tomarnos desde nuestra subjetividad, no quisiera decir con esto como un conocimiento subjetivo, sino como de la producción de sujetos desde nuestros propios saberes, desde nuestro propio horizonte, desde nuestras propias condiciones y lecturas, sí aproximarnos a textos filosóficos, pero también a textos en sentido amplio de la palabra, digámoslo así mejor, como productos culturales que nos hagan pensar filosóficamente. Voy a poner un par de ejemplos, a ver si me doy a entender más. La cuestión de la muerte. La cuestión de la muerte es un problema filosófico que se hizo súper famoso gracias al existencialismo. Eh, Claro, tiene toda una génesis. No fue lo mismo Platón, que la entendía como una propedéutica para la muerte en el Fedón, a pues, Sartre y Heidegger, ¿no? El ser para la muerte. Y a lo mejor no es necesario chutarse toda la historia para saber qué han dicho los filósofos respecto de la muerte, pero sí puedes pensar desde tu condición como ser mortal, ¿no? Como ser finito, pero además en las películas que vemos, pues no sé, uno ve el séptimo sello y ahí como que se le aparecen cosas, o uno lee literatura, no sé, crónica de una muerte anunciada y también pues se espejean ciertos tópicos, ciertos problemas. Entonces, a mí me parece que esa especie de diálogo entre la tradición y lo contemporáneo es fundamental para poder producir, eh, no sé si una nueva epistemología, pero sí un diálogo intersubjetivo. Un diálogo transdisciplinar, eso sí me parece que es fundamental. O sea, los problemas no los va a resolver ni el químico, ni el físico, ni el filósofo, ni el politólogo por sí mismos. De una u otra manera, lo que sí tenemos que entender es que un problema tiene muchas aristas, tiene muchas vertientes, y de alguna u otra forma, pues sí, lo que necesitamos es una pluralidad de miradas para poder aproximarnos a una respuesta dialogadamente, ¿no? Este diálogo, incluso en la etimología, pues es a través de la palabra, no de una, no es mi palabra y que se imponga, ¿no? Sino en el conjunto, en las relaciones con los demás sujetos hablantes, los sujetos discursivos, y en ese sentido, pues todo diálogo supone apertura, ¿no? Supone también una especie de honestidad y humildad intelectual de decir, pues yo aquí no tengo todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Pero puedo aportar esto, luego otro aporta esto, y pues no sé, como que vamos construyendo juntos el conocimiento. En ese sentido, me parece que también lo que han dicho los otros, pues es parte de esa construcción del conocimiento. Claro, esto no es creerle, pues sin más, a la tradición, ¿no? Como decía un papa, tradiciones soy yo, ¿no? La tradición soy yo y se acabó.
así como si la filosofía occidental fuera la tradición, tal vez sea la hegemónica, pero sí de alguna u otra manera, pues esa recuperación histórica también supone pues poner los contextos y un balance crítico respecto de pues los autores, sus aportes, eh, también reconocer que eran hijos de un tiempo, ¿no? Aunque pudieron ver muchas cosas que a lo mejor en la cotidianidad la mayoría no veía, pues bueno, se les filtran también el espíritu de la época. Entonces, sí me parece que es importante no desdeñar por sí misma la tradición, la historia, sino eh, uno de nuestros amigos, por la formación que compartimos, Héctor y yo, Javier Zubiri, ¿no? Diría, pues hay que ponernos a la altura de los tiempos, hay que volvernos coetáneos. Bueno, a ver, si me permiten, Daniel y Carla, quisiera seguir la conversación contigo, porque hay algo que dices que vincula con la tercer pregunta, y quisiera preguntarte un poco para seguir el hilo de la conversación que estamos construyendo. Voy a jalar algo que has dicho y algo que también dijo Daniel. Tú dices algo que me parece importante. Si la pregunta que quisiera hacerle a los tres es si para la comprensión y explicación de los problemas se requieren diálogos multi o transdisciplinar con las ciencias humanas, tú ya me acabas de decir o responder la pregunta en el sentido de que dices, se requiere diálogo entre la tradición y la filosofía contemporánea. Eso ya me lo dijiste. Y dices, no sé yo si se trate de una nueva epistemología, ¿no? Pero sí de la necesidad de este diálogo. Yo te preguntaría, con algunos ejemplos que tú has dicho, incluso con una expresión que hacia atrás utilizó Daniel, aunque Daniel dijo que sí se necesitaba de nuevos marcos, Daniel dijo que se necesitaba de nuevas narrativas. Yo quiero precisar la pregunta para ti, porque te preguntaría, entonces se necesitaría, brother, como otra didáctica, otra forma de acercamiento, es decir, tú hablaste de Igman Berman, el séptimo sello. Al inicio, en tu primera intervención, nos hablaste del cómic, es decir, lo que nos estás diciendo es, yo no sé si se trata de otra epistemología, sí otro diálogo. Entonces, ¿sería necesaria otra didáctica? ¿Se necesitaría otra forma de enseñar y de aprender filosofía? ¿O a qué te estás refiriendo más específicamente, brother? Vale. Sí, la, así de entrada, yo creo que la respuesta es sí necesitamos una didáctica diferente, ¿no? Sobre todo porque, pues en filosofía, lo que hemos aprendido tradicionalmente, y creo que sigue siendo una de las carreras en la que mayor resistencia ha habido respecto de, pues, estas nuevas visiones pedagógicas que integran inteligencia artificial, eh, el aprende haciendo y otras cuestiones, me parece que en la filosofía todavía seguimos, pues, como con dos cuestiones básicas, ¿no? Aquí está la lectura, léela, y si no la entiendes, pues aquí hay más lecturas para que te fletes y poco a poco vas construyendo un poco tu conocimiento, ¿no? Es una especie como de montaña en la cual tenemos que ir subiendo poco a poco y los profesores pues medio nos ayudan a clarificar algún concepto, a recomendarnos más bibliografía, pero fundamentalmente es una especie como de trabajo muy solitario que puede ser muy gratificante, porque también exige pues cierto reto para consigo mismo, pero que en ese sentido, pues sí, parecería que esta imagen que hace un momento señalaba Daniel, pues el trabajo de escritorio, la hora nalga, es muy importante, ¿no?
Y a lo mejor ahí, de ahí se ha un poco deducido que, pues, hacer filosofía se entienda como un trabajo netamente de erudición. Y a mí me parece que no. O sea, a mí me parece que se necesitan otras formas eh, en cuanto a la vinculación de el suscitar preguntas. La filosofía tiene como característica principal, a mi entender, preguntarse por cosas. También busca responderlas, eso es cierto. Pero creo que su talante es más cuestionar que propiamente responder. Entonces, me parece que esa especie de actitud filosófica, esa especie de vamos a suscitar preguntas, puede detonarse por medio de otros ejercicios, por medio de otros discursos, por medio de otros textos. Eh, Vuelvo a la cuestión de la historia. Los existencialistas a mí me parece que la tuvieron muy clara en ese sentido. Sartre escribió un libro gigantesco que es El ser y la nada, casi 800 páginas, que esa madre pues la entienden 4 o 5 profesores. Sartre se daba cuenta de que pues, sus alumnos no iban a leer eso. Y Sartre quería pues hablarle a a las grandes multitudes. Además, Sartre era un rockstar, ¿no? Y entonces, pues dijo, pues mira, pues tengo que filtrar ideas del ser y la nada en mi literatura. Pero mi literatura es muy plural, porque mi literatura implica la náusea, una novela. Pero también tengo una serie de cuentos que es El Muro. Pero también tengo mis obras de teatro, ¿no? A Puerta Cerrada, La Puta Respetuosa, pues hay un montón de cosas. Entonces va creando una estrategia puede decirlo así, narrativa, en la cual pues no solo son mis clases, sino que también es mi literatura. Pero además Sartre se inventa esta idea de el intelectual orgánico. Entonces, en el 68 lo veías marchando con sus estudiantes, ¿no? En el Mayo de París. Pero además era un tipo, pues, medianamente contracultural, por no decir mucho. Las clases no eran ese modelo ex cátedra, sino que pues, prefería invitar a sus alumnos a su departamento. Luego terminaban en cosas, pues, medio poliamorosas, pero, bueno, también esa es parte de un poco de de la mística sartreana, ¿no? eh, o en los cafés, ¿no? Es decir, logró conectar como varias aristas respecto de, pues, una cuestión complejísima que era la ontología existencial y que pudo popularizarlo y por eso el existencialismo también se volvió algo como tan de moda, tan cercano a las personas y que sirvió de plataforma para otras cosas, porque resulta que no solo hay literatura y filosofía existencialista, sino que también luego tenemos cine existencialista, ¿no? Por poner algún caso. Eh, entonces, a eso, a eso me refiero con estas nuevas didácticas. No necesariamente lo que ocurre en el salón de clases, sino luego cómo se genera esa especie de encuentro con la pregunta y la relación que hay entre los distintos sujetos, ¿no? Es ahí una especie de acontecimiento en el cual eh, ocurren cosas. Y en ese sentido, pues a mí me parece que luego hay ciertos momentos de la historia que pueden ser, por un lado, eh, provocativos, incluso hasta morbosos, pero que por medio de este pimponeo, de esta especie de diálogo, se puede llegar a la pregunta filosófica. Pongo un caso, ¿no? La pornografía. Pocos saben que una película pornográfica de los 70, Garganta Profunda, abrió toda una discusión sobre el feminismo, sobre la libertad de expresión en Estados Unidos, ¿no? Eh, y eso, pues luego parece como que no está en el horizonte, ¿no? Y hay pues ahí teorías de género, teorías sobre la corporalidad, es decir, luego pensamos como que Michel Foucault, Donna Haraway, esta
bueno, yo cuando la leí era Beatriz Preciado, ahora es Paul B. Preciado y siempre se me cruzan un poco los cables, perdón por ello. Pero Paul B. Preciado con textos como Pornotopía, ¿no? O sea, un análisis de la revista Playboy y cómo va construyendo las subjetividades del feminismo. Eso de entrada pues parece como muy contracultural, como algo que la filosofía no tendría que tocar porque se pregunta por el ser, ¿no? Este, y me parece que eso luego es muchísimo más cercano, muchísimo más actual, contagia más que, ay, vamos a discutir si lo real es racional en Hegel. Entonces, a eso me refiero. Claro, que detrás de esas construcciones, pues hay también como estos marcos teóricos que luego ahí sí creo que el trabajo eh, pues de los filósofos, ya más en el sentido profesionalizante, sí es relevante, ¿no? O sea, poder conducir, conectar, sugerir cosas. Es decir, es el trabajo como del acompañamiento, pero ese acompañamiento pues no se hace solo. O sea, finalmente, pues no sé, el que estudie cine dirá una visión, una palabra distinta respecto, pues no sé, de Garganta Profunda y el teólogo y el abogado respecto de lo que pueden dar los filósofos. Entonces, a eso me refiero. Una nueva epistemología, pues yo no creo que sean tan nuevas, o sea, porque esta cuestión, por ejemplo, del diálogo transdisciplinar y del pensamiento complejo y de todo esto que hemos platicado, pues si revisamos un poco, medio Platón con sus diálogos, ya lo dice. Porque, aquí solo para hacer enojar a Héctor, toda la filosofía es una nota al pie de página de Platón. Bueno, ya tendremos otro conversatorio para discutir ese posicionamiento colonial. Carliux, déjame hacerle una pregunta a Daniel para conectar lo que está diciendo Luis Fernando, en el sentido de, él dice que no sabe si se requiere otra epistemología. Si epistemología es esta forma en la que construimos saber, pues yo creo que él tendrá que asumir que se requiere otra epistemología y no solo otra didáctica. Si la pregunta que les he hecho es si para comprender y explicar estos problemas se requieren diálogos multitransdisciplinar con las ciencias humanas, tanto Carla como Daniel ya han respondido esta pregunta, igual Luis Fernando. En ese sentido, yo quiero acercarme a algo que dijo Daniel ese rato y conectarlo con lo que está diciendo Luis Fernando. Luis Fernando está sugiriendo que nos acerquemos a otros recursos. Daniel, tú hablabas de nuevas narrativas, incluso nos ponías ejemplos que en el mundo de la filosofía descolonial, no colonial, llamamos ecología de saberes, ¿no? Es decir, tú decías algo con lo que coincido plenamente, rescatar los saberes cotidianos de la gente que padece, que sufre los problemas. Incluso yo lo voy a decir de otra manera, Daniel, no sé si estarás de acuerdo, esa gente que gime, que grita las problemáticas, ¿no? Porque no tiene porque no tiene luz, porque no tiene agua, porque padece violencia. ¿Cómo te imaginas? O cómo has ido construyendo en tu trabajo, porque sé que haces un poco esto, estas nuevas narrativas, estas nuevas formas de recuperación de saberes y cómo esas se pueden dialogar desde tu mirada, pues con los textos académicos de los que no nos podemos desprender, ni siquiera Luis Fernando, que ahora sugiere otras formas, ¿no? ¿Qué dices, Daniel? Voy a intentar como a partir como de preguntas más muy concretas, como eh, explicitar, ¿no? La necesidad como de esta necesidad de lo inter, de lo inter y transdisciplinar, que igual podrían ser términos distintos, ¿no? Pero bueno, lo estamos manejando un poquito más o menos como
como algo con el mismo sentido. Em, por ejemplo, ¿no? Como este diálogo de los expertos, ¿no? Sobre el problema de la crisis ecológica. Pues el filósofo que conoce de la historia y estos eslabones que nos ha dicho Luis Fernando, ¿no? De la ética, pues se va a preguntar con todo ese bagaje y va a poner sobre la mesa cuál es la obligación moral del ser humano respecto a la naturaleza y las generaciones futuras, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué valores están en juego? El cuidado, la justicia, el respeto, etcétera. Pero necesitamos del ecónomo que también con todo su bagaje y con todos estos eslabones que también desde su disciplina se han construido, que nos pueda decir cómo entonces organizamos la producción, el consumo, sin sobrepasar los límites biofísicos del planeta, ¿no? Considerando pues los cálculos de huella ecológica y de biocapacidad de la Tierra, por ejemplo, ¿no? Pues eso lo sabe el experto en economía ecológica, ¿no? Pero además necesitamos del psicólogo, vamos a ponerle así, del psicólogo ambiental que nos diga cómo influyen, cómo influyen nuestros entornos y cómo nos influye el contexto en nuestro bienestar, en cómo construimos nuestra conducta a partir de nuestro entorno, ¿no? Porque al final de cuentas, pues necesitamos cambiar nuestra manera de vivir, ¿no? Pues necesitamos del psicólogo ambiental que nos diga eh, cómo podemos comprender mejor la conducta humana en relación con su entorno. Y además podemos necesitar quizá del experto en política o en sociología, ¿no? Que por ejemplo desde una perspectiva de crecimiento nos diga cómo podemos vivir por debajo de este umbral de los límites planetarios sin sacrificar la calidad de vida y que pueda introducir pues temas como de la organización social y política para conseguir esto, ¿no? Pero esos expertos, pues, si no son capaces de mirar que existen sociedades que son capaces de vivir sin sobrepasar la huella ecológica, por ejemplo, ¿no? Y que son capaces de organizarse como sociedad de tal manera que todos los miembros experimenten un bienestar eh, saludable, ¿no? Un bienestar justo, una distribución equitativa, ¿no? Pues quizás son sociedades más pequeñas, ¿no? Quizá a pequeña escala es más sencillo, ¿no? Pero eh, todos estos expertos, con todo el aporte que pueden dar, necesitan mirar que existen experiencias locales, que existen esos saberes más empíricos que están consiguiendo esto a pequeña escala, ¿no? O que se están acercando, digamos, como a este ideal, pero pues, en pequeña escala, ¿no? Que saben vivir sin estar esclavizados a la tecnología, ¿no? Eh, que saben vivir sin depender del experto en medicina, porque han aprendido de las plantas a- a- y del entorno a tener un estilo de vida saludable, ¿no? Etcétera. Estos son como pequeños ejemplos que creo que pueden ilustrar justamente este tema, ¿no? Y de cómo este diálogo intertransdisciplinar necesita de estos saberes eh, que existen en nuestro mundo y que pues están ahí, ¿no? Inscritos en las sociedades y quizá no en los libros. Y en ese sentido es que las categorías que hemos construido requieren repensarse, reformularse
porque necesitamos otras formas de establecer diálogos que representen menos injusticia epistémica, ¿no? Es decir, diálogos entre humanos iguales, ¿no? Diálogos verdaderos, ¿no? Que sea verdadero lo mismo que dice el pueblo originario, el campesino, los colectivos que son defensores de la tierra, que el agrónomo, el experto, el doctor en agrodesarrollo, ¿no? Es decir, esto que estás diciendo, Daniel, me parece muy importante porque pone en evidencia algo que estamos dialogando, la necesidad justamente de pararnos de cara a estos muchos problemas y reconocer que la filosofía puede decir una palabra frente a ellos, pero no solo la filosofía, sino otras ciencias, y que se necesita de otra filosofía, una filosofía seguramente más humilde, menos soberbia, menos altanera, que reconozca que no es la única productora de saberes. Carliux, creo que te voy a poner un problema, un problema grande en la pregunta que quisiera hacerte, porque la pregunta es, ¿qué piensas de lo que están diciendo Luis Fernando y Daniel? Pero en un contexto, en un problema que tenemos, Carliux. Estamos diciendo que tenemos estos problemas, muchos problemas, y que la filosofía sí puede decir un problema, perdón, una palabra sobre ello. Pero vivimos en un contexto donde los estudiantes que estudian filosofía, porque quieren estudiar filosofía, no quieren estudiar o no quieren leer, o los que estudian filosofía porque están en materias de tronco común y la filosofía es una materia de relleno, ahí no les convence. Incluso hay una suerte como de descrédito de la filosofía y la sociedad se pregunta si la filosofía es útil y no se le encuentra mucha utilidad, Carliux. ¿Qué dices frente a estos mayúsculos problemas? Bueno, a ver, pues yo lo que retomaría de lo que mencionaron hace unos momentos, bueno, y desde hace rato, por ejemplo, Daniel, de esto de, por ejemplo, de crear nuevas narrativas y lo que mencionabas tú de eh, también como es como un diálogo, es como ir tejiendo como varios hilos, o sea, de otras disciplinas, pero también la filosofía, pero también los marcos referenciales anteriores. ¿Para qué? O sea, el para qué me parece que sería uno de esos para qué es el nombrar. O sea, es que hay problemáticas actuales que, que precisamente porque anteriormente no se tenían cómo nombrarlos, cómo, cómo nos acercamos a ellos, y entonces también cómo los enfrentamos. Entonces, eh, yo mmm, retomaría lo que les decía hace unos momentos de incomodarnos. O sea, es, eh, o sea, el que entremos, por ejemplo, en contingencia ambiental, hay que normalizarlo. O sea, incluso, o sea, no sé, ahorita se me ocurre esta noción de progreso, que bueno, desde el siglo pasado está como entre comillas o que se le ha puesto con signos de interrogación, todavía al día de hoy, ¿en qué sentido hemos progresado o estamos, en qué sentido podemos hablar de progreso? ¿Y quiénes son los que todavía hablan de ello? Si hay algunos que, entre los ejemplos que has mencionado, pues hay injusticias de diversos tipos, ¿no? Este, eso creo que nos tiene que incomodar, ¿no? Al estudiante, por ejemplo, no importa lo que esté estudiando. ¿Te sientes seguro
cada que sales de la universidad o de tu casa, ¿estás seguro que vamos a llegar bien? O sea, siempre es como una incógnita y entonces tenemos que normalizarlo. O sea, es que hay que sentirnos incómodos desde eso hasta la calidad de aire o lo que comemos o las decisiones incluso que están y que por eso nos sentimos a veces con esa impotencia, porque no tenemos el poder o nos sentimos despojados de ese poder de cómo nos estamos alimentando, del aire que respiramos. Y creo que ahí hay que entrarle todos a incomodar a aquellos que toman esas decisiones. Entonces, sí, ¿cuál es? Primero, tendría que ser de utilidad. Y si entramos en esta lógica de que es útil, yo comparto, como lo decía hace unos momentos o hace rato, Luis Fernando, eh, en el sentido de la pregunta. No es que no sean importantes las respuestas, pero es que no nos preguntamos y creo que desde, bueno, en nuestra educación básica, desde la educación básica, no nos enseñan a que tenemos que podemos, que debemos de preguntar. Entonces, es difícil, ¿no? Ya al llegar a la universidad, cuando estamos desde pequeños en esa dinámica donde hay que aprendernos no solo las tablas de multiplicar, sino otras tantas cosas y de manera pasiva, ¿no? Y no hacer preguntas. Sí, es difícil en la universidad decirle, no, es que pregunta, es que cuestiona, cuestiónate a ti, incluso pregúntate si cómo vives o cómo vivimos, más bien pasarlo en primera persona, en plural, esas preguntas. Cómo vivimos, es como tenemos que vivir, o sea, con las noticias que están a diario, eh, en fin, desde el pan nuestro, ¿no? De cada día que tenemos en la mesa, hay tantos procesos invisibilizados, pero porque también no preguntamos, ¿no? O sea, e incluso en estas problemáticas que podríamos decir, bueno, pero pasó hasta no sé dónde. No, es que ya tiene desde el siglo pasado que los daños ya no son locales, los riesgos ya no son locales, son globales. Entonces, aunque la noticia sea hasta kilómetros de distancia, es pertinente y es urgente preguntarnos cuál será la implicación de ello hasta en mi vida cotidiana, en mi bolsillo, en mi seguridad. ¿Me siento seguro? Porque ya ni siquiera está en el espacio privado, ¿no? Entonces, creo que sería también uno de esos papeles, además de esta incomodidad, más bien el provocar, ¿no? O sea, que creo que una de las tareas o sí, una de las tareas y en la filosofía también es el de provocar, ¿no? Incomodar y creo que nos hace falta, nos urge estar incómodos, nos urge indignarnos y nos urge también provocar con el pensamiento a través de las preguntas y nombrar. O sea, nombrar eh, para poder entonces eh, pensar juntos qué es posible hacer. Y no solamente recurrir a la ocurrencia, ¿no? Ya surgió esto, ¿no? No sé, ahorita se me ocurre que nosotros podríamos pensar que pues, nosotros, en qué nos corresponde meternos, por ejemplo, en los artefactos a los que están a nuestra disposición, ¿no? En los aparadores,
pues yo qué puedo hacer, finalmente, aunque yo no lo compre, lo va a comprar otro, pero no sé si recuerdan, por ejemplo, había hace algunos años, un teléfono Samsung Galaxy, me parece, que de repente te explotaba, ¿no? O sea, ibas en un vuelo y ¡pum! Explotaba. Y entonces ahí la ocurrencia es, no, pues ahora ¿qué hacemos? No, pues hay que retirarlo del mercado. Bueno, las preguntas tienen que ser antes, ¿no? No, y lo hago con un ejemplo que ahorita se me ocurrió, pero es que hay que prever. Y creo que dentro de nuestras facultades cognitivas, eso es lo que está caminando como muy lento, la conciencia, el decirle al tecnólogo, bueno, no decirle, pero en este diálogo, ¿no? Con el que diseña, el que fabrica, en fin, eh, hacernos preguntas juntos para poder prever la implicación de tal eh, situación, de tal, eh, cuando integramos algo al mundo, porque cuando incluso hablamos de artefactos, ahorita que mencioné lo del celular, pensamos en que los artefactos, pues es el celular, nuestra laptop, la cámara, un proyector, y no, tan eh, hemos intervenido con cierta intencionalidad de modificar algo en el mundo a través de la ciencia, a través de la tecnología, que hasta no sé cómo vayan a brincar aquí, pero hasta nuestro perro pasa a ser un artefacto. ¿Por qué? Porque hubo una intencionalidad de modificarlo, de hacerlo más chato, más grande, patas más cortas, que ya está ahí perros hipoalergénicos, en fin, todo eso preguntarnos antes de ponerlos a disposición de nosotros como consumidores, de nosotros como usuarios, es necesario. ¿Cuál sería la implicación de cuáles son las consecuencias de integrarlos al mercado? En fin, es lo que ahorita se me ocurre pues esta tarea, este papel que me parece que es, lo repito y ya con esto cierro, que es de provocar, que es de indignar, eh, entre otras cosas, ¿no? Bueno, tú dices que, y un poco el conversatorio está pensado porque tenemos una propuesta de diálogo. Tal vez Luis Fernando diría que tendríamos una propuesta de convites, ¿no? De socialización. Tú dices que propones que nos indignemos, propones que dialoguemos, bueno, ya más adelante de la sesión presentaremos un poco una propuesta que tenemos. Antes de pasar a esa propuesta, les propongo que vayamos dialogando con las personas que nos acompañan en la plataforma Facebook. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene algún comentario, diálogo, pueden escribirlo y aquí lo revisaremos, leeremos. Y por supuesto, quienes están en esta plataforma Zoom. No sé, quiero preguntarles si Daniel, Master, ¿tienen algún comentario que agregar, algo que puntualizar o pasamos al diálogo con las personas? Daniel, algo más que decir, una acotación, precisión? Nada, mejor pasar al diálogo con las personas. Ok. Brother, algo más? No, también estaría de acuerdo en pasar al diálogo. Si les parece, entonces vamos dialogando. Envío saludos a quienes nos están siguiendo en la plataforma Facebook. Por lo menos lo que dice aquí la plataforma es José Gil Pedraza, incluso manda saludos al máster, que dice que siempre sus charlas son muy interesantes. Saludos a Fernanda Macedo, la profesora Macedo, a Daniel, Erika Arellano. Pues saludos a quienes nos estén siguiendo en esta plataforma. Si tienen alguna pregunta o comentario, con gusto. Y por supuesto a quienes nos acompañan en esta plataforma de Zoom, podríamos hacer una ronda de intervenciones
Walter Delfín, Maciel Talena, cualquiera, no sé si tienen pregunta, reacción, comentario, réplica, vamos haciendo una ronda de intervenciones. ¿Alguien? Adelante, profesor Delfín. ¿Me escucha? Casi no. ¿Ahora sí me escucha? Ahí le escuchamos, profesor. Bien. Buenas noches a la doctora Carla, al máster Luis y al máster Daniel. Bueno, la verdad es que replicar casi nada, ¿no? ¿Quién le va a replicar a Luis? Tenía ciertos comentarios en el principio. La verdad es que no anoté nada porque estuve escuchándolo y todo lo estaba anotando era en el poco disco duro que me queda. Yo pienso que uno de los problemas que podemos tener como sociedad es el exceso de información. Si bien es cierto, siempre el ser humano ha tenido acceso a ella y quizás en un tiempo limitado, de los 2000 para acá, tenemos mucho más acceso, pero ahora tenemos es exceso de información. Ante ese exceso de información, mal manejada esa información, la sociedad se deja llevar principalmente por lo primero que escuchan, por lo primero que una persona no calificada prepara, por estos grandes gurús o eh, pseudocientíficos. Entonces, siento yo que ese exceso de información también es un problema en puntual y contemporáneo, ¿verdad? Dentro de nuestra sociedad. Y ante esto, a pesar de que tenemos tantas tantas facilidades para la información con todo este tema de la inteligencia artificial. Aún así, hay personas que teniendo esa información, hay de parte de ellos cierto tipo de negatividad a, a la, a la veracidad de los hechos. Lo digo especialmente con el tema del cambio climático. Personas con grandes poderes políticos, como el presidente de Estados Unidos, negándose a la veracidad de que hay un cambio climático latente allí. Y yo no sé si es que ante esos poderes de esos grandes políticos, los otros entes políticos que lo siguen le aplauden o, o simplemente para simpatizar con él están de acuerdo con ellos. Hoy yo escuchaba, creo que fue al primer ministro, el presidente de Polonia, a favor de esa falacia narrativa del presidente Trump de que ese cambio climático, que eso no existe y todo lo demás. Entonces, tanta negatividad en ese sentido, a pesar de que sí hay acceso a la información, es triste. La doctora Carla dijo algo muy puntual. Ella dijo de que la filosofía es para incomodar. Y aquí está el profesor Luis Fernando Suárez y él, y con tanta información histórica que él puede darnos, siempre ha sido así. La filosofía desde un principio siempre ha sido el terror de los grandes políticos. Siempre ha sido el terror de, aquellos entes que pueden ser controladores en el poder. Siempre va a incomodar. Por eso que prácticamente no se da en los bachilleres. Por lo menos acá en Panamá, solamente se dan 2 horas a la semana de filosofía. En ciertos bachilleres, porque en otros bachilleres, por lo menos los técnicos, no se da filosofía. Ya no se da ética, ya no se da lógica. Entonces, siempre va a incomodar. Pienso yo que en lo personal, cuando yo pensé hace ya 3 años atrás a buscar respuestas, buscaba respuestas por todos lados, de tantas cosas que se me venían a la mente,
Y la única que no me dio respuesta, pero me dio más preguntas, fue la filosofía. Por eso antes cuando hablaron, creo que fue el profe Luis o la doctora Carla que habló algo sobre eso, que nos ayuda a buscar las respuestas. Yo me eché a reír porque me recordé de mí mismo y pensé, me acercaba a la respuesta, pero por allí mismo la filosofía me tiraba a otro mundo de preguntas. Siento yo, y hace muchos años, yo no creo que el profesor Luis Fernando lo recuerde, en una de las charlas que él nos daba, yo le dije a él que todos podemos filosofar, pero no todos queremos, lamentablemente. Al no tener esa conciencia, al no querer usar lo más bonito que tenemos, que es el pensar, vamos a seguir dejándonos llevar por esas corrientes que les mencioné en el principio, de estas otras personas que tienen ese acceso a la información, pero hacen con ella, son manipuladores de esa información. Claro, el médico, el abogado, el maestro, el bombero, todos podemos filosofar, pero no simplemente no todos queremos. Entonces, esa quería ser mi intervención y muchas gracias a los tres exponentes. Yo sabía que esta conferencia del día de hoy iba a estar por los aires. Así que muchas gracias. Gracias, profesor Delfín. Les leo una pregunta que está en Facebook del profesor José Gil Pedraza. Dice, ¿qué tiene que decir la filosofía de la inteligencia artificial como un horizonte de deshumanización? Bueno, ahí ya está el juicio en la pregunta, pero no sé si alguien quiere reaccionar, cualquiera de ustedes, a lo que dice el profesor Delfín y a la pregunta que dice José Gil Pedraza. Quien guste, uno por uno. No todos a la vez, por favor. A la vez, no se choquen, por favor, en responder. Bueno, yo tomo la palabra. Este, muchas gracias, Delfín, por tu comentario. Voy a decir que sí me acuerdo perfectamente de esa plática que comentas, aunque en el fondo realmente es que no. Pero estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es decir, sí hay la filosofía es también una cuestión de actitud, no solo de aptitudes, digo, también lo es, pero también de actitud. Entonces, esto que comentas, bueno, si no queremos, pues también, simplemente, pues no se puede, ¿no? Pero está ahí siempre la posibilidad. Eh, y un poco respecto de lo que comenta Gil. Eh, yo no sé si deshumaniza. Ya en sí mismo eso pues, tira una línea y además ha sido una especie de lugar común también dentro de la historia de la filosofía, ¿no? Recuerdo que pues cuando se inventa la imprenta y se empiezan a popularizar los libros, los escribanos de los monasterios, una de las cosas que decían era, ay, esto se está pervirtiendo, el saber se va a transformar, se va a relativizar, la cuestión de la verdad se nos va a escapar de las manos porque cualquier hijo de vecina lo va a tener, ¿no? Eh, los griegos, antes de que pusieran sus cosas por escrito, también lo que creían era pues el diálogo, es lo que rifa, esa tecnología escritural, pues es medio del demonio, porque finalmente yo no tengo al interlocutor, ¿cómo saber que lo estoy interpretando correctamente? ¿Cómo saber que no lo estoy eh, pues, calumniando en algunas de mis interpretaciones, ¿no? Como que no habría esa especie de, pues justo, de posibilidad de réplica. Eh, creo que la idea de la tecnología en sí misma no humaniza ni deshumaniza.
El tópico que habría que revisar, me parece desde la filosofía, es primero, bueno, ¿qué entendemos por humanidad? Eh, Porque, pues lo que parece es que gracias a la tecnología hemos llegado a ser lo que somos. Podríamos pensar que ha habido por lo menos tres grandes momentos en la historia de nuestra relación con la tecnología. Hubo un primer momento en el cual la tecnología es extensión de nuestros sentidos. Aquí varios utilizamos lentes. Voy a hablar por mí. Yo si me los quito no veo. Eh, y esto es tecnología y no creo que me haga menos o más humano, ¿no? Luego lo que tuvimos es un segundo momento en el cual la tecnología mediatizaba el pensamiento. Las calculadoras, las computadoras nos ayudan a hacer, pues, operaciones de pensamiento muchísimo más ágiles. Imagínate estar secuenciando el código del genoma humano a lápiz, no hubiéramos acabado nunca. Y es cierto que hay una especie de problema, una especie de cuestión respecto de la inteligencia artificial, porque un poco lo que se piensa es, bueno, pues es que están pensando por cuenta propia y se está generando pues también como una especie de bipolaridad, ¿no? O sea, por un lado, los que piensan en una cuestión utópica, esto va a mejorar nuestras condiciones, todos los trabajos pesados se van a automatizar, lo van a hacer robots, inteligencias artificiales, y nosotros pues tendremos ahora tiempo libre para pasear, pescar, leer, qué sé yo. O bien está el horizonte totalmente distópico en el que esto va a ser una Matrix, una cuestión tipo Terminator, y se va a acabar el mundo, ¿no? Claro, eso viene mucho desde la ciencia ficción y nos ayuda a pensar cosas. Eh, la cuestión con el encuentro con el otro pues siempre ha sido matizada por muchos factores, muchas interrelaciones, cuestiones afectivas. Hoy vemos esas fotografías en las cuales todos estamos en el celular esperando el metro, el tren ligero, pero vean fotografías de los 60 y cambien el celular por un periódico, un libro. En ese sentido, también creo que satanizar la tecnología en sí mismo ya es una especie de presupuesto. Ahora, esto no quiere decir que no se tenga que pensar la tecnología. Eh, no quisiera traicionar al autor, pero me parece que es Bruno Latour el que dice, bueno, una cuestión es la ciencia va a encontrar el cómo, y otra cuestión es la filosofía. La filosofía tiene que preguntarse el para qué, ¿no? Entonces, es aquí donde se tienen que establecer como criterios, ciertas pautas, para que esa tecnología pues sea una especie de herramienta, una especie de vínculo y pues también aproximación al otro. Eh, Carla está en Ciudad de México, Walter está en Perú, eh, Daniel también está en Ciudad de México, yo estoy en Guadalajara, es decir, de alguna u otra manera, todos los que estamos en esta plataforma, en este momento, y los que están en Facebook, no estamos en este momento y estamos vinculados de alguna u otra manera por la tecnología. Eh, en el momento de la pandemia, pues resulta que, por ejemplo, en Inglaterra, pues no había abasto para los psicólogos por las cuestiones de depresión que conllevó el confinamiento y sistemas de inteligencia artificial, pues operaron como cierto soporte psicológico. Hoy por hoy, pues, ¿quién no utiliza el chat GPT para preguntar alguna cosilla de pues no sé, para no consultar al director espiritual, al psicólogo, ¿no? Es decir, también de alguna u otra manera tenemos esas vinculaciones. Claro, eso puede generar otro tipo de relaciones. Por ejemplo, hoy por hoy se habla del posalfabetismo. eh, y antes se hablaba del analfabetismo funcional y antes del analfabetismo. Bueno, me parece, no quiero decir así como el tío en la borrachera de que todo es lo mismo desde siempre.
sino que ha habido, claro, nuevas situaciones que van emergiendo, pero que de alguna u otra manera tal vez los presupuestos con los que enfrentamos esas situaciones nuevas no se han modificado mucho. Entonces, frente a esto, yo diría, primero, es una realidad que se va a imponer. O sea, querramos o no, la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico se va a abrir camino. Lo que tal vez conlleva a otra pregunta. Bueno, ¿cómo es que la voy a utilizar? ¿Cuáles son mis estrategias? ¿Cuáles son mis vínculos? ¿Cuáles son como la forma en cómo entiendo esto para pues, la producción de mis subjetividades? Eh, y para eso, pues me parece que hay que medianamente conocerlo, ¿no? O sea, de alguna u otra manera hay que aproximarse a ello. O sea, en ese sentido, pues la figura de Prometeo robándose el fuego y dándonos, ¿no? La tecnología, la racionalidad y todo lo que implicó, me parece que no la podemos como pensar como otro respecto de la evolución humana. O sea, yo creo que la tecnología, más que deshumanizarnos, es parte de la humanización. Ahora, dentro de la humanización, pues creo que también es muy humano. eh, Perdón, ustedes sabrán, yo soy muy hocicón, y no se me va a quitar, y entonces creo que también es muy humano ser hijos de la chingada como especie. Sin que esto sea una especie de fábula naturalista, pero sí me parece que, pues bueno, el uso que a veces le damos a los instrumentos, pues puede conllevar también el daño hacia el otro. Gracias, bro. No sé si Carliux, que también usa lentes, quiere decir algo sobre el tema de la tecnología. ¿Y por qué te pregunto directamente, Carliux? Porque tú has hecho alusión a que estamos preparando un programa donde tú expondrás justamente el tema de la filosofía de la tecnología, ¿no? No sé si quieres decir una palabra, Carliux. Sí, pero muy breve, porque precisamente eso es lo que vamos a hacer en el módulo. Sí, comparto de cierta manera lo que acaba de exponer Luis Fernando, eh, que dependiendo también del uso es la deshumanización o la humanización, pero sí, nada más dejo sobre la mesa rápido, ahí es donde hay que preguntarnos para analizar, ¿no? ¿Cuáles son, dependiendo de lo que hablemos, en donde esté la inteligencia artificial desde un chat GPT o en el aeropuerto o dependiendo, hay que ver, hay que preguntarnos los intereses que hay detrás, cuáles son las implicaciones de que, por ejemplo, en algunos casos hay sesgos, en fin, eso es precisamente lo que tenemos que preguntarnos, más que dar ahorita la respuesta, eso es lo que vamos a hacer en los módulos. Entonces, más bien, eso es una invitación. Gracias, Carliux. Quiero preguntar, bueno, quiero leer la respuesta o reacción que tiene José Gil Pedraza. Dice, gracias por dar una respuesta, máster. La pregunta que planteo, porque ahora pareciera que nos empieza a desplazar para retroalimentar una actividad de un alumno. Están llevando a disminuir la interacción con maestros, con libros, etcétera. Bueno, gracias, profesor Gil. Ahí la reacción. No sé si alguien más tiene alguna pregunta de quienes nos acompañan en esta plataforma. Walter, maestra Maciel Talena, no sé si tienen preguntas. Desde el Perú, no sé si se miran los mismos problemas. Maestro Maciel, no sé si en el mundo del Panamá estos no son problemas o sí lo son, o tu experiencia como bióloga nos permite mirar otros problemas. No sé si tienen alguna pregunta, comentario o reacción. Adelante, maestra. Hola, sí, muy buenas noches. Primera vez que estoy en presencia del maestro Daniel, el magíster Daniel Mayer
Magister Luis y la doctora Carla. Em, Conozco estos seminarios gracias al profesor Delfín. Estoy un poco resfriada, así que no sé si me están escuchando bien. De igual forma, como comentario, creo que los problemas están en todas partes del mundo, es a nivel global. Pienso que uno de los comentarios que realizó el maestro Daniel Enante fue que existen los recursos, pero que no están equilibrados. Y es algo que yo comparto, puesto que existen todavía muchas brechas. Entonces, brechas de comunicación, brechas de información y también la malformación, ¿verdad? O la mala comunicación de esa información. Pienso que también lo que nos afecta a nosotros es ese egocentrismo que tenemos los humanos en respecto a que nosotros pensamos o sentimos que somos los máximos depredadores o que estamos en la cúspide de la pirámide alimenticia cuando nosotros formamos parte de un todo. Entonces, pienso yo que ese es uno de los principales eh, desbalances o desequilibrios que está enfrentando nuestra sociedad. El egoísmo, ¿verdad? Porque para que seamos sociedad necesitamos de todos. Necesitamos de los biólogos, necesitamos de los maestros, de los doctores, de los bomberos. Entonces pienso yo que el egoísmo en cuanto a la contribución que tengamos como sociedad es uno de los principales retos. Como mencionó el Magister Luis en Nantes, nosotros a veces nada más servimos para hacer daño a los otros. Entonces pienso que tiene mucha razón en ese aspecto porque nosotros mismos somos los que estamos pues acabando con las pocas oportunidades que tenemos. Agradecida, abro el espacio, ¿verdad? Por este curso. Gracias, maestra Maciel Talena. Debo decir que el ejercicio que estamos convocando, organizando, es un programa de diplomado. Voy a proyectarlo de manera sencilla, solo para que se sepa que estamos organizando un diplomado que justamente hemos titulado Problemas Filosóficos Contemporáneos. Y justo lo que estamos organizando con otros compañeros como la doctora Azucena, el doctor Martín García Parra, es un debate sobre estos problemas. Uno de estos muchos problemas es justamente lo que estás diciendo. Quiero proponerle a Daniel que si tiene una reacción sobre el comentario que has hecho, porque justamente tendría que ver con el módulo que Daniel acompañará en este programa de diplomado. Daniel, no sé si tienes alguna reacción. Pues quizá reaccionar justo como hablando de este módulo que hemos titulado Cuestiones filosóficas en el Antropoceno, ¿no? Pues que justo buscará esta reflexión crítica sobre lo que subyace a la crisis actual como visión del mundo y cómo las preguntas y los conceptos claves de la filosofía ambiental nos pueden ayudar a pensar respuestas, ¿no? Y nos pueden ayudar pues a navegar como en esta complejidad que nos plantea la crisis socioambiental global. Gracias, Daniel, y gracias, maestra Maciel, por el comentario, la reacción. Asuntos profundamente importantes. Vamos a ir cerrando este ejercicio. Estamos llegando al final del tiempo que nos propusimos. Quiero cederle la palabra al profesor Luis Fernando, porque él es el coordinador de este programa de diplomado en problemas filosóficos contemporáneos, y él podría decirnos una palabra de lo que estamos organizando, a lo que queremos convocar. Brother.
Gracias, Héctor. Pues bueno, un poco la idea general me parece que se ha logrado presentar en este conversatorio, es decir, estamos intentando aproximarnos a problemas filosóficos que consideramos contemporáneos, importantes, pero a través de un programa plural, interdisciplinar, en el cual no solo sea el discurso clásico por parte de la historia de la filosofía occidental, sino que pudiéramos vincularlos con distintas disciplinas, con distintas ciencias, tanto ciencias naturales como ciencias sociales, eh, para poder, pues, un poco sentarnos a discutir, reflexionar en torno a cuestiones como el poshumanismo, el transhumanismo, el antropoceno, debates respecto de bioética contemporánea, eh, y un poco en diálogo, pues no solo con la tradición filosófica pues, más clásica de Occidente, sino justamente a partir como de distintos textos, distintas producciones culturales, ¿no? Yo, por ejemplo, me voy a encargar de un bloque que es la historia relacional de la filosofía, en la cual pues más bien es a partir de cine, literatura, cómic, cómo es que nos vamos a ir aproximando a algunos de los temas que pues han sido como los más clásicos, ¿no? Y que podrían servir pues como algún tipo de marco para posteriormente entrarle a los distintos módulos que por aquí se nos está proyectando cuáles serían esos 6. Sí, creo que a grandes rasgos más o menos sería la intención del diplomado. Sí, lo que estamos haciendo es convocando a un programa de diplomado que como se proyectó acá en este flyer promocional, estaría iniciando el próximo sábado 25 de octubre y aquí pueden ustedes visualizar quiénes son los docentes. El programa implica el primer módulo, Luis Fernando, Historia Relacional de la Filosofía; el segundo, el problema del ser humano, del humanismo al poshumanismo, ese lo acompaña quien les habla. El programa de poshumanismo, transhumanismo, multiculturalismo lo acompaña la doctora Azucena; filosofía de la tecnología, la doctora Carla; cuestiones filosóficas en el antropoceno, Daniel; y diolemas bioéticos contemporáneos, doctor Martín García Parra. Pues el ejercicio que hemos construido, este, este, este conversatorio tiene justamente el propósito de presentar de qué va la temática, cuáles son los muchos problemas y cómo pensamos que sería posible esta convocatoria a dialogar, ¿no? Pues no sé si Daniel quisieras agregar algo más sobre este planteamiento, este programa que estamos organizando. Pues justamente decir, ¿no? Como el espíritu de este conversatorio, yo creo que el programa propone pues una diversidad de perspectivas que pueden entrar en diálogo de manera que podamos reconocer, ¿no? Como la riqueza que tienen todas estas perspectivas para abordar los problemas contemporáneos que tenemos, ¿no? Y bueno, pues que la invitación es esa, como una invitación al diálogo, eh, que no sea la palabra de los filósofos la que se imponga en este diplomado, ¿no? Sino que pues la idea es dialogar con quienes participen, que todos puedan como enriquecer desde su perspectiva cómo abordamos estos problemas actuales. Gracias, Daniel.
Bueno, aunque estamos casi en el tiempo, quiero preguntar si hay alguna reacción en Facebook, si alguien ahí nos sigue, tiene pregunta, tendríamos un par de minutos para atender. Si quienes nos acompañan en esta plataforma tienen alguna pregunta, reacción, también. No sé, pregunto, ¿hay alguna reacción, pregunta, cuestión? ¿No? Bueno, creo que no hay reacciones, preguntas. Pues no sé, brother, si hubiese alguna última palabra, algún último mensaje de convocatoria. Pues antes que nada, darles las gracias a todos los que nos acompañaron, tanto en esta plataforma como en Facebook. Eh, Respecto de pues, la convocatoria, está ahí en las redes sociales. Eh, nos pueden escribir por ese medio si están interesados en el diplomado. Eh, También al correo electrónico, entiendo que desde ahí también les hicieron llegar las noticias respecto de este conversatorio, entonces podríamos eh, estar ahí mismo en comunicación en edu.sur.mx@gmail.com. Bueno, aquí están ya proyectando el flyer. Ahí está también nuestro teléfono. En teoría, el inicio es el sábado 25 de octubre, más o menos en un mes, si alguien se siente interesada, interesado. Pues básicamente, a nombre de quienes hemos organizado, les agradezco. A nombre de Edusur, quien respalda, apoya este proyecto, pues muchas gracias y gracias a Daniel y gracias a la doctora Carla, que la lluvia seguramente le ha tumbado la conexión. Gracias a Carla y gracias al profesor Luis Fernando. Que tengan buenas noches, buen descanso. Buenas noches, que estén muy bien. Buenas noches, gracias. Buenas noches, hasta luego. Gracias, buenas noches.